Seguimos hablando acerca del uruguayo Sebastián Marcet y tenemos ahora un enlace vía Zoom con el exministro de Gobierno, Hugo Moldis. Señor Moldis, muchas gracias por la espera, muy buenas tardes. En momentos en los que la información parece estar saturada en torno a los movimientos de este sujeto, ¿cuál es la impresión de una persona que estuvo al mando del Ministerio de Gobierno y que está al tanto además de todo lo que tiene que ver con las labores de rastrillaje y búsqueda de personajes como estos? Adelante, por favor. Buenas tardes, un gusto estar con Llegavisión y con toda la teleaudiencia. A ver, yo haría dos comentarios muy rápidamente. El primero, más que comentario, una afirmación. Yo creo que a estas alturas la DEA tiene que explicarle a los bolivianos, a los paraguayos, a los uruguayos, ¿dónde está el señor Marcet? ¿Por qué, a pesar de haber dicho que contaba con información de este personaje, pero que no le dijo a Bolivia por susceptibilidades, dudas o sospechas de algunas autoridades antidroga, por qué esa información no es puesta a manos de la policía antidroga paraguaya para que dé con este señor? Entonces, es decir, lo que estoy diciendo es que detrás de lo aparente, en realidad tengo la impresión de que hay una operación internacional para desacreditar al gobierno del presidente Luis Arce con un hecho que parece ya estar negociado entre el señor Marcet, autoridades del gobierno paraguayo y la propia DEA norteamericana. Lo segundo, un comentario. Lo que hemos visto en la primera parte de la entrevista al señor Marcet, si se puede llamar entrevista, es en realidad un show, un espectáculo, un ensayo disfrazado de periodismo para distraer, uno, la atención y segundo, para lavarle la cara a un narcotraficante que de villano pretende convertirse en héroe. Me llama mucho la atención la primera apreciación que hace usted, que habla de la DEA. ¿Qué tiene que ver la DEA con todo esto? La DEA tiene información sobre el señor Marcet. La DEA sostuvo a través de uno de sus agentes, cuando el señor Marcet huyó de la casa donde se encontraba habitando, cuando desapareció del panorama, cuando lanzó un video distraccionista agradeciendo por la colaboración que había tenido, y la verdad que me parece curioso que un narcotraficante lance un video para agradecerle a alguien, aunque no lo identificó con santo y seña, como se dice, agradecerle por la colaboración que había recibido. Entonces, la DEA, si no hace pública la información que tiene, lo que está haciendo es actuar en complicidad. Ahora, me parece a mí muy extraño que un país como Paraguay, donde hay base militar norteamericana, donde hay presencia de la DEA, donde hay presencia de la estación CIA, donde hay diversos mecanismos de, entre comillas, de control en la triple frontera, es decir, Paraguay, Brasil y Argentina, en ese país se haya realizado un operativo para llevar a una periodista en 2 helicópteros, ¿sí?, uno tras el otro, por supuesto, y se haya producido una entrevista sin que esto llame la atención de las autoridades paraguayas antidrogas y de la propia DEA norteamericana. La política es lo que no se ve y la conspiración es lo que no se ve.
y muchas veces la guerra antidrogas, lo ha dicho un ex agente de la DEA, Michael Levin, en su libro La Guerra Falsa, termina encubriendo objetivos políticos que se esconden detrás de aparentes hechos delincuenciales. Eso es lo que estoy queriendo decir. Marcet, la DEA y Paraguay estarían negociando ¿qué, exministro? ¿Qué es lo que estarían negociando supuestamente? Los términos de la entrega del señor Marcet. Y en esos términos de la entrega, parte de esas condiciones pudiera ser, ¿no? Y la historia latinoamericana nos muestra eso, parte de esa entrega, el lanzar ya no ni siquiera un manto de sospecha, de lanzar acusaciones sobre la presunta protección de un determinado país al narcotráfico. Si usted se fija, eso es lo que ha querido decir Marcet. Sí, libera de culpa a Uruguay, lo libera de culpa, cuando allí hay hechos contundentes en materia de procesos penales, los documentos, los testimonios, pero sobre todo los elementos periciales constituyen la prueba. Y bueno, en el Uruguay hay plena prueba sobre lo que se facilitó al señor Marcet el pasaporte para que, ¿no es cierto?, saliera del país árabe. Al mismo tiempo, hay pruebas sobre el uso de Marcet de puertos uruguayos, de puertos paraguayos para, sobre todo, la hidrovía, ¿no? Y sin que hasta ahora la justicia de ese país haya entregado públicamente esa información. Así que el hecho de querer dirigir los ojos hacia Bolivia es una forma bastante, diría, bastante burda, bastante engañosa de proteger en realidad a quienes son sus verdaderos, valga la declaración, protectores. Me asaltan muchas preguntas con la declaración que usted brinda, exministro. Sin embargo, voy a tratar de ser un poco más específica porque el tiempo en televisión es muy breve. Usted habla de una posible negociación entre Marcet, la DEA y Paraguay para una posible entrega. ¿Esta entrega sería en Paraguay, en Uruguay, en los Estados Unidos, Uruguay, Bolivia? Uruguay. Él teme seguramente ir a ser extraditado a Estados Unidos y a cambio de información, en algunos casos seguramente real y en otros casos fabricada e inducida, la entrevista forma parte de la negociación. No es un Pablo Escobar rebelándose ante el poder constituido, por lo que ocurrió en Colombia. No, la entrevista forma parte de una carta de negociación que este señor está teniendo con la DEA, con el Paraguay y con el gobierno uruguayo a través de diversos canales, y uno de ellos, porque hay que investigarlo, el conductor del programa, Santo Iceni, del Uruguay, no solo que es un asesor del actual presidente uruguayo, sino que además ha tenido también relaciones, y lo saben los uruguayos, relaciones con servicios de inteligencia norteamericanos. Tengo más preguntas, y ya en lo que tiene que ver con Bolivia. Marcet dijo en esta entrevista que a él le avisaron. ¿Se sospecha de algún soplón en la policía? El ministro de Gobierno, el actual ministro, ha dicho que nadie le dijo. Incluso hoy, en un juego de palabras, se explicaba de que presumen de que el guardaespaldas de un sujeto sentenciado ya por el caso Marcet vio un movimiento irregular de drones que estaban sobrevolando ya la casa de este narcotraficante y alertó al hermano de Marcet, que a su vez alertó al mismo uruguayo. ¿Qué información maneja usted respecto a quién fue el soplón o cómo fue que se filtró una información como esta? A ver, yo no creo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como institución, como fuerza, esté comprometida en actos irregulares. Lo que hace el narcotráfico, y ahí quizá tengo una
leve diferencia con el ministro de Gobierno, es cooptar individualidades, cooptar a personas en concreto. Una cosa es cooptar y otra cosa es controlar una institución. Es cooptar a miembros, ¿no?, de instituciones como la FELCE, como el CEGIP, etcétera, etcétera, ¿no?, que terminan sucumbiendo ante las tentaciones del narcotráfico. Lo hemos visto también en el caso del narcovuelo, ¿verdad? Así que yo sí creo que él tuvo información, no solamente creo que haya visto a través de lo que usted señala, no he visto hoy los medios en la mañana. Yo me imagino que no es nada descartable el escenario en la que alguien que tenía información de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico haya facilitado esta información, valga la reiteración, a este narcotraficante. Para terminar, exministro, decía yo justamente de lo que usted hablaba hace unos minutos, con la entrevista del domingo pareciera que Sebastián Marcet quiere mostrar una imagen del Pablo Escobar de Colombia en su momento, ¿no? Por todo lo que se dijo, por todo lo que se mostró, por el material audiovisual que acompañó una entrevista, incluso con fragmentos de videos musicales que para algunos son mensajes que supuestamente habría pedido enviar el mismo narcotraficante a alguno de sus allegados. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el ministro de Gobierno, señor Moldis, el ministro habló el viernes y la entrevista se difundió el domingo. Algunos consideran que el ministro de repente no debió haber hablado acerca de algo que ni siquiera había sucedido. ¿Cree usted que es recomendable estar tan al pendiente de declaraciones que realiza este sujeto? Yo pienso que el ministro de Gobierno tiene que manejar con bastante cautela sus apariciones públicas y sobre todo sus declaraciones sobre este tema. No caer en lo que se llama la guerra de los espejos, ¿sí?, donde las circunstancias inducidas, fabricadas o reales a veces inducen a respuestas inmediatas que en realidad deberían ser más pensadas estratégicamente. No hay nada, absolutamente nada que involucre ni al Ministerio de Gobierno ni a su ministro en este hecho. Por lo tanto, no creo que sea necesario que le esté respondiendo a cada rato. Muchísimas gracias, señor Hugo Moldis. Muchas gracias por estas puntualizaciones, siendo usted número uno de esta cartera de Estado y conocedor también de este tipo de operaciones. Muchas gracias por su tiempo. Hasta cualquier momento. Gracias.